Ahora vamos a ver algunas cuestiones básicas de iluminación. En mi opinión, la iluminación es lo más importante de todo esto. Entonces, bueno, en el ejercicio anterior lo que hicimos fue tener apagado el layer correspondiente, en este caso, a los vidrios. Este layer, bueno, de esta forma, lo que hacemos es solamente ver cómo trabaja la luz. O sea, si yo apago, en este caso, los vidrios y hago un renderizado, de hecho vamos a activar, si activamos las sombras incluso, que es como lo teníamos en otro, a ver, vamos aquí a View y vamos a activar las sombras. Aquí tenemos las sombras. Si las activamos, está entrando la luz. Todavía no vamos a ver lo de materiales, entonces vamos a hacer así la prueba. De hecho, aquí lo que me gusta es que se ve precisamente cómo entra la iluminación. Si yo enciendo este layer, se ve todo oscuro. Esto ya lo vimos en el primer ejercicio, en el módulo de las sombras. Ahora, aunque no vamos a ver todavía materiales, este detalle es, si hay una razón por la que lo estoy haciendo. Digamos, si estamos trabajando con V-Ray, nosotros podemos aplicar materiales de Sketch también. Y los materiales de Sketch, por decir, voy a salirme tantito de aquí. Vamos a pensar que yo aquí trazo un rectángulo nada más para la aplicación de un material translúcido de Sketch, para que esté dentro del modelo. Esa es la única razón por la que lo estoy haciendo de esta forma. Entonces, si yo me voy aquí y este cristal lo aplico, en este caso al layer del vidrio, y aplico las sombras, ahí se ve, o sea, el efecto es exactamente el mismo. Pero vamos a pensar que ya queremos aplicar un material de V-Ray. Entonces, por ejemplo, si aquí ponemos alguno de los vidrios que trae, no sé, por ejemplo este, vamos a pensar que este lo quiero arrastrar aquí a la escena. De entrada, esto ya pueden ir viendo cómo se usan los materiales, una de las formas de usar de materiales. Este todavía no es el módulo de materiales, pero si se fijan, yo lo único que hice fue buscar un material, arrastrarlo a este cuadro y entonces ya está dentro de la escena. Ahora vamos a poner que este yo lo aplico también por layer, que es como lo voy a estar utilizando, y que lo aplico en este caso al de vidrio. Si se fijan, aunque este material es transparente y funciona perfectamente, no me está generando las sombras. Entonces de una vez vamos a ver cómo se corrige esto, porque si estamos ya utilizando V-Ray, pues lo más probable es que utilicemos materiales de V-Ray o materiales de Sketch, modificándolos con características de V-Ray. Hay varias formas, pero a mí se me hace más práctico nada más darle una opacidad en sus características de material de V-Ray, y entonces ya puedo visualizar la sombra. Esto para mí es muy importante, porque si vamos a usar este método simple de iluminación, pues me ayuda bastante que de entrada la luz del sol, de hecho ahorita vamos a hacer de nuevo una prueba de render, nada más para apreciar cómo luce esto. Al hacer una prueba de iluminación, también esto ya lo habíamos visto de hecho en el video anterior, pero sí quería que vieran por qué se estuvo manejando desde un principio el tema del layer, apagarlo y demás. En realidad el cristal funciona perfectamente y ahí está entrando. Ahora, yo prácticamente aquí no le he movido ninguna característica, no he personalizado nada del programa, y estamos viendo que la iluminación es óptima. Aquí, en dado caso, lo único que tengo que modificar es el rango del sol. Entonces voy a cerrarlo y vamos de nuevo a la luz. En cierta forma quiero que aprecien realmente cómo está funcionando todo esto. A ver, aquí está la luz del sol, y es la intensidad.
el parámetro que quiero cambiar. Lo puedo hacer de esta forma o lo puedo hacer aquí directamente. Vamos a ponerle 0.8. En el ejercicio anterior le había bajado bastante, entonces había quedado muy oscuro. Y vamos a hacer la prueba de render. Antes yo quiero cambiar de escena porque como lo tengo todo agrupado, lo que quiero es seleccionarlo. Entonces voy a darle render. Aquí se veía un poco sobreexpuesta. No he cambiado ningún parámetro. Ahorita podemos empezar a jugar con algunos de los parámetros que trae V-Ray, pero bueno. Ahora, no es indispensable que al principio sus pruebas sean sin texturas. En realidad le vamos a ir aplicando texturas, pero ya ahí de entrada ya tenemos una iluminación bastante óptima, ¿no? Vamos a pararlo. Ahora, si me voy aquí a settings, el único parámetro que así venía Sketch es en este caso lo de exposure, que lo tengo en modo automático. Entonces, si por alguna razón no les está generando este tipo de sombras, nada más revisen, este es el único parámetro realmente que está, y pues yo lo tengo así desde que lo abrí, entonces es un parámetro por default. También lo pueden quitar, pero entonces tendrán que meterse aquí a otro tipo de configuraciones. Ahora, si ya tenemos en este caso configurada la luz del sol como la queremos, que yo todavía la bajaría un poquito más. Aquí recuerden, se van a luces, sunlight, y aquí le pueden bajar. Yo le puedo poner 0.6, que creo que esa es la luz que me funciona mejor. Y vamos a ver cómo quedó el anterior. Se ve bastante bien. Sin embargo, estas zonas de aquí me gustaría que tuvieran un poco más de luz. Entonces también aquí está el tema de, para este tipo de renders, aquí yo lo que hice en el ejercicio anterior no teníamos piso, nada más puse un piso, pero aquí lo importante también va a ser la vista que tengamos afuera. Entonces esto es muy sencillo. Nosotros lo que podemos hacer, no me quiero meter todavía a texturas porque eso lo vamos a ver aparte, y quiero que sí aprecien primero el tema de la iluminación como un concepto totalmente aparte. O sea, si yo aquí por ejemplo pongo un fondo rectangular, y en este caso, por decir, bueno, esto nada más lo voy a hacer como base para poder girar el fondo. Lo selecciono y en este caso yo quiero tomar este NAM como de apoyo para girar el rectángulo, y obviamente lo voy a posicionar en donde sí me genere la vista que quiero. Aquí recuerden que hay que dejar este lado al que le vamos a aplicar la textura, por si quiero ponerle aquí un fondo. Está muy cerca, aquí yo creo que no es una buena posición. Vamos a ver de entrada cómo luce. Se ve bien. Yo nada más lo bajaría. Y lo único que tendría que hacer es que aquí aplicar una imagen del paisaje, y obviamente considerar el piso de esta parte que no se ve, no se veía nada. Entonces esto es una consideración previa nada más para temas de la vista. Entonces aquí yo lo único que haría es pues generar un escenario. Me regreso a mi vista. No aplico texturas, pero bueno, ya se imaginarán, ustedes pueden aplicar aquí una textura de pasto o de patio, lo que vaya, y aquí podrían poner el paisaje. Lo que estamos viendo nada más es la forma de solucionarlo. Ya cuando veamos materiales vamos a ver exactamente cómo podemos hacerlo mejor. Entre más modelen, pues más se aparentará la realidad. Y bueno, todo eso lo vamos a ver ya cuando entremos a materiales. De todos modos, no podemos dejar de ver cosas de materiales. Este fondo, pues ustedes le pueden aplicar la imagen o la textura que quieran, pero para lograr el efecto que queremos sí tenemos que utilizar un material.
este es el método que veo más sencillo. Entonces aquí en donde está el panel de Create, vemos los materiales emisivos. Recuerden, basta con arrastrar este material a este cuadro y ya está el material en el modelo. Ahora los materiales cuando son nuevos y los van a modificar, se sugiere renombrarlos, que puede ser con clic derecho y aquí donde dice Rename, o solo con darle doble clic, y por ejemplo aquí le voy a poner paisaje. Entonces vamos a ver un poquito de materiales. Aquí se aprecia que este material tiene un color y una intensidad. Si ustedes quieren agregar una imagen, basta con que le den clic en esta parte, elijan un bitmap y este bitmap le exploren y carguen la imagen que quieren, que puede ser un JPG o cualquier imagen. Ahora, aquí yo sí le voy a cambiar de todos modos el color, nada más para que se aprecie el efecto que quiero. Vamos a ponerle un azul muy claro, que asemeje un poco al cielo. Y la intensidad, bueno, la voy a dejar de 1, va a quedar tal vez un poco sobreexpuesta. Le voy a poner mejor .8 para que no se vea excedida el reflejo. Y este material lo vamos a aplicar, pero ahora no lo vamos a aplicar por layer. Voy a minimizar esto. Nada más voy a seleccionar. Les digo, esta forma la estoy haciendo únicamente porque quiero seguir dentro de la escena, pero no tienen que salirse. Ahí está seleccionado. Entonces aquí, que le puse paisaje, le doy Apply to Selection y ya está aplicado. Entonces ahorita ya tengo la luz del sol, y este todavía no es una luz de V-Ray, realmente es un material que emite luz y todavía no aplico luces de V-Ray. Aquí están las luces de V-Ray. Para esta escena en particular me voy a cambiar a otro punto de vista. Solo me gustaría tener luz de este lado. Entonces selecciono la luz rectangular y la voy a posicionar en esta parte. Yo en realidad me gusta acomodarlas con más precisión. No lo voy a hacer, pero lo que hago es irme a una vista X-Ray y lo muevo con precisión. Bueno, aquí está la luz. Entonces si nosotros nos vamos al Asset Editor y nos vamos aquí a luces, aquí está la luz rectangular. Tenía una de prueba, voy a modificar las dos, no importa, y en vez de 30 de parámetro, si le doy clic aquí aparece. Voy a bajar un poco la intensidad, la voy a dejar en aquí numéricamente con precisión 25. Solo es una luz la que se está viendo. Para efectos del video, yo ya tenía aquí una luz antes y por eso estoy modificando las dos, digo, para que vean rápidamente cuál es el proceso. Entonces, si repito un poco lo que se hizo, nada más estoy aplicando una primer luz de V-Ray, que es este rectángulo que está pegado al techo, el material emisivo y la luz natural. Vamos a aplicar las sombras. Y bueno, con este terminamos, digamos, la introducción a luces, con la finalidad de que ustedes ya puedan probar con este método sencillo. Lo vamos a renderizar y de todos modos lo vamos a parar. Aquí se veía el fondo amarillo, que era el material original del emisivo, y ahorita con este fondo azul. También, si ustedes quieren, y ya cuando se termine, si ustedes están acostumbrados a Photoshop y quieren hacer postproducción, también pueden en Photoshop directamente poner aquí el fondo para que tenga una precisión total de la vista que quieren darle. Pero nosotros en realidad le vamos a cargar un mapa con este método. Ya cuando entremos a las luces como esta de acá que dice Dome Light, pues ahí más bien vamos a utilizar HDRI. Ahora, una última nota. Ustedes alcanzan a apreciar que la luz se ve como una mancha blanca. Vamos a corregir de una vez eso. Aquí está la luz. Entonces nos vamos. Lo único que hay que hacer es aquí en opciones
darle clic en donde dice invisible. Lo voy a hacer con las dos por lo que les comenté, pero solo es una luz la que está en el modelo. Le damos invisible y ya con eso se corrige. Entonces nos vamos de nuevo. Y le damos render. Solo pausaré el video para ver cómo quedó al final, pero aquí ya se aprecia. Ahorita mientras se va generando, de hecho aquí sí lo vamos a dejar que corra para ya terminar el video, pero ya ven que no se ve la mancha blanca. Entonces esta fue el primer acercamiento a la iluminación. La única luz que utilizamos fue una rectangular, el material emisivo y las sombras naturales de sketch, y con eso ya obtenemos una iluminación profesional suficiente. Pueden practicar ya con este método. Realmente ya lo único que tendrían que hacer es texturas. Es más, si ustedes pusieron atención en todo lo que se estuvo haciendo, ya también pueden ir aplicando materiales de V-Ray a través del Asset Editor vía Layer o directamente a lo que van seleccionando. Con esto terminamos. Ya no dejo que termine. Voy a parar el video y vamos a continuar con el siguiente módulo. De todos modos, este render terminado va a ser la carátula del video. Muchas gracias.